La mentoría es vital, pero para que haya una buena mentoría tiene que haber carácter en el mentor. Bienvenidos a Emerging Leaders TV, un espacio diseñado para conversar sobre liderazgo, sostenibilidad ministerial y mentoría. Y también una mirada al futuro de la iglesia y las necesidades que vamos a enfrentar en un tiempo y hoy. Soy Jonathan García y hoy tendremos una conversación profundamente necesaria para esta generación ministerial. Creo que vivimos en tiempos donde muchos líderes están cansados, agotados emocionalmente y enfrentando enormes desafíos espirituales, familiares, pero también financieros. Y hay varias preguntas que podemos poner sobre la mesa. ¿Quién está formando a los líderes del futuro y quién está formando a los líderes de hoy? ¿Quién está acompañando a los pastores jóvenes? ¿Quién está modelando un liderazgo saludable? Y hoy conversaremos sobre la importancia del pastor mentor. El pastor tiene diferentes desafíos, pero también tiene el desafío de poder mentorear las nuevas generaciones y en especial apuntar hacia los líderes emergentes. Y esta conversación, ¿verdad? El Señor nos permite tener y nos honra tener la presencia del obispo Hernán Rivera, el obispo de la región de Puerto Rico dentro de nuestra denominación. Así que, obispo, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Mucho éxito en tu ministerio, en tu propuesta, en todo lo que te propone. Dios te bendice y sales bien. Amén. Por Gracias. una sola razón. Y a mí me consta de que pones todo en las manos del Señor y el Señor pues le da la gracia a todo lo que emprende y es de bendición. Amén. Es un honor compartir contigo. Gracias por estar aquí en esta mesa en el día de hoy y siempre agradecido de las oportunidades que el Señor nos permite, ¿verdad? Tener o simple y sencillamente realizar un poquito, poner un granito de arena para la extensión del reino de Dios. Hoy, antes de hablar de mentoría, creo que es importante entender el contexto en que estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en un momento histórico, cada momento histórico es un momento único que tiene sus desafíos, pero también tiene sus promesas y a veces nosotros hablamos de liderazgo solamente desde los desafíos y no de las oportunidades que nosotros tenemos. Y claro que es un mundo distinto del de hace 15 años. El mundo es distinto de hace un año atrás. Es totalmente distinto. Y hoy vemos una generación, ¿verdad? Y viéndolo desde el panorama pastoral, vemos una generación de líderes que está emocionalmente agotado. Las redes sociales, la exposición a la sobreinformación. Ya no sabemos qué es correcto, qué no es correcto, qué es real, qué no es real. Y muchos ministros, de muchas maneras, están aislados y las estadísticas presentan que muchos pastores renuncian. Y dentro de los Estados Unidos estamos viendo esta realidad. Y quiero presentar algunas realidades que nos da Barna Group, ¿verdad? Como personas expertas en estadísticas y científicos, especialmente sobre temas de la iglesia y las realidades. Más del 40% de los pastores han considerado dejar el ministerio. El agotamiento emocional y la soledad pastoral han aumentado dramáticamente, específicamente después de la pandemia, en un mundo que ha ido cambiando aceleradamente. Y muchas iglesias pequeñas en Estados Unidos están cerrando o fusionándose debido a crisis financiera. Y eso puede ser distinto aquí en Puerto Rico, pero como hoy vamos a hablar a toda la nación, quiero que también tengamos en mente en medio del proceso de la conversación que muchas investigaciones demuestran que miles de iglesias en Estados Unidos cierran cada año debido a varias situaciones. La falta de sostenibilidad, la transición generacional y el agotamiento ministerial. Y hoy quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo interpreta usted esta crisis pastoral desde el punto de vista ahora, desde su posición como obispo, ¿verdad? Y supervisor de toda la región de Puerto Rico, parte del Consejo General, pero también como pastor? ¿Cómo usted interpreta esta crisis pastoral que estamos viviendo hoy? En primer lugar, usted ha mencionado muy bien en la introducción del tema, que lo creo muy pertinente. Número uno, mencionó los cambios que hace un año. Y esto es lo primero que todos los pastores de más tiempo y de menos tiempo debemos entender. Lo primero, que el mundo es cambiante. La computadora que hoy usted paga miles de dólares por tenerla, ya el año que viene está obsoleta. Es que los cambios tecnológicos están tan rápidos y el mundo está en unos cambios tan rápidos
que nosotros los pastores tenemos que entender eso, que los cambios son rápidos. Quiere decir que nosotros no podemos tener un sistema de operación inamovible, incambiable. Quiere decir que lo que me dio resultado hace un año, hoy necesariamente no me da resultado. Quiere decir que una de las primeras cosas, el líder, el pastor, tiene que entender que aunque el ministerio pastoral es espiritual, pero trabaja con gente no espiritual. Es espiritual, es un mensaje espiritual a una generación no espiritual. Entonces, yo tengo que tener el balance, estar muy claro en mi relación espiritual con Dios, pero cómo transferir, voy a usar esa palabra, este mensaje espiritual bíblico a un mundo secular, a un mundo no espiritual. Porque si yo me quedo hablando de un mensaje espiritual a un mundo no espiritual, no va a llegar. Quiere decir que yo tengo que aceptar que los cambios se dan. Y para yo ser efectivo, tengo que cambiar métodos, estrategias, etc. Ok, eso es una de las primeras cosas, Jonathan. Segundo, usted mencionó y utilizando la data de Barna Group, que el 40% de los pastores han considerado dejar el ministerio, muchas iglesias, y mencionaste, muchas iglesias pequeñas están cerrando, pero quiero hacer una diferencia. En Estados Unidos y en Puerto Rico, no solamente iglesias pequeñas. Iglesias grandes también. Iglesias grandes que en un momento dado eran iglesias con miles de miembros, por no hacer switch a unos cambios, y no estoy hablando cambios doctrinales, claro. Estamos hablando, y usted y yo estamos muy claros en eso, cambios estructurales, cambios organizacionales, cambios de estrategias. En los cambios operativos. Cambios operativos, cambios generacional. Al no adaptarse, cuando sus líderes terminan, esas mega iglesias se desmoronan. Porque dependían de una personalidad. Dependían de una figura. Entonces, a tiempo no hicieron la transición a una nueva generación, un nuevo formato. Quiere decir que este fenómeno no solamente se está dando en iglesias pequeñas, aún iglesias numerosas que al no hacer los cambios a tiempo, ¡pum!, colapsaron. Y quiero hacer claro, Jonathan, comenzando este diálogo, y quiero que los que nos ven, nos escuchen, estén claros. Una cosa es la iglesia del Señor en forma colectiva, que la iglesia del Señor siempre será victoriosa. Amén. Siempre estará en bendición. Porque el fundador de la iglesia, Jesucristo, desde el comienzo determinó cuál era su final. Y el final de la iglesia es de victoria. Porque no estamos hablando de la iglesia del Señor como colectivo. Estamos hablando de congregaciones. Correcto, iglesias locales. Iglesias locales. Y las iglesias locales, si no hay una reestructuración, unos cambios generacionales, entender que hay una generación emergente que deben ser incorporadas al trabajo de la iglesia, pues esa congregación hoy y mañana puede dejar de ser. Por eso es lo pertinente del tema. Y hablando un poco sobre ese asunto, usted entiende, ¿verdad? Yo creo que entendemos todos que muchos líderes fueron preparados para predicar, pero no para sostener emocionalmente el ministerio. Y yo quisiera que nosotros tengamos la oportunidad, usted que ha sido pastor en varias iglesias, comenzó pastoreando desde joven, y antes no se hablaba tanto de ese aspecto emocional del líder, y aunque ninguno de nosotros somos psicólogos, no somos expertos en el área emocional, sí hemos vivido a lo mejor el embate, el impacto, las desilusiones, las cosas que nos vamos a encontrar en el ministerio. Yo soy de los que pienso que nosotros debemos hablar en blanco y negro cuando hablamos del ministerio y no romantizar el hecho, ¿verdad?, de que ser pastor o ser líder.
Sin embargo, en medio del cansancio espiritual y emocional que puede haber y familiar, ¿cuán importante o cuánto impacto puede generar tener mentoría en el proceso de uno formarse hacia el ministerio? Cuando se habla de la crisis pastoral, y ahora mirándolo desde acá, de mi experiencia pastoral y mi experiencia como líder de la organización, tengo que señalar, y quiero que esto que voy a decir se pueda digerir de la mejor manera, pero usted me dijo que había que hablar claro. Por favor. En primer lugar, parte la crisis pastoral desde la misma persona del pastor, no desde afuera. Correcto. ¿Ve? Muchos quieren achacar la crisis pastoral desde la visión de la congregación, del trato de la congregación hacia el pastor. Y yo lo veo al revés, que la crisis pastoral comienza desde su propia formación hacia. Y puedo ponerle un ejemplo. Y es cierto que necesitamos todas estas ayudas profesionales, pero ahí donde está. Muchos de los que integran la pastoral se desarrollaron en un ambiente de que yo soy pastor, yo soy el superhombre, mi familia es la superfamilia, todo en la congregación pueden fallar, pero mis hijos, mi familia, yo no puedo fallar. Entonces, nosotros mismos nos creamos una cápsula de invencible. Entonces, nos creamos, y otro detalle, no solamente de invencible, una burbuja de que el pastor no necesita vacaciones, no necesita descanso, el pastor y vienen los complejos y la lucha interna, que el pastor no puede faltar a un culto, que el pastor no puede coger vacaciones. Es más, y escuché hace muchos años a un predicador un pastor que ya estaba hablando de esto, de estos pastores que hay que aceptar que fueron adelantados los tiempos. Y en una enseñanza dijo, es que hay muchos pastores que imitan más al diablo que a Dios. Y eso me chocó, ¿pero por qué? Y él dijo, sencillo, porque el diablo nunca descansa. Pero Dios, cuando aún hizo la creación, estableció trabajo 6 días y el 7º día fue el día de descanso. Es que cuando fue una enseñanza media, pero fue como para sacudir el palo. Llamó la atención rápido. Llamó la atención rápido la expresión. ¿Por qué? Diciendo, el mismo Dios nos enseñó dentro del sistema que creó 6 días, pero el 7º descansó. Y sin embargo el diablo no descansa, siempre está tramando, tratando de hacer caer al otro. Entonces, a veces nosotros pensamos que como fuimos llamados al ministerio pastoral, ponemos la familia en un segundo o tercer plano, ponemos nuestro propio beneficio, nuestra propia estabilidad, nuestra propia salud en un segundo y tercer plano, porque hay que estar haciendo el trabajo pastoral, hay que dar estudio, hay que predicar, hay que administrar, y no puedo fallar en ello. Es más, yo conozco un pastor aquí de que tiene la bendición de ser invitado a predicar mucho en muchos lugares de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Pero este pastor, por más cargada que tenga la agenda, él tiene que viajar aún de madrugada, llegando a las 5 de la mañana para el domingo estar en su iglesia predicando. Y eso no, porque tiene que estar en su iglesia predicando. Yo lo felicito. Ahí vamos. No he hecho ningún estoy hablando en términos generales, porque estamos hablando de la situación de esto que provoca el cansancio. Y Jonathan, tenemos que llegar a la conclusión que el cansancio en el ministro
no es símbolo ni sinónimo de edad cronológica. No. Porque yo conozco pastores jóvenes que están muy cansados, muy extenuados, y conozco pastores de más edad que están llevando su pastoral muy eficaz. Estamos diciendo que no son eficaces, pero más con los pies en la tierra. Claro. Amén. Que el cansancio no es símbolo ni sinónimo de edad cronológica. Y dentro de eso, quisiera que nosotros podamos hablar de que el crecimiento ministerial también tiene que ver con no caer en la idea o la falsa idea de éxito o de que un líder activo es un líder exitoso, un líder que está súper activo, aunque los líderes siempre deben ser activos y a veces creamos o producimos líderes que son súper activos, pero no están saludables, ni emocionalmente. Cualquier cosa los irrita, cualquier cosa me voy, no me gusta. Y nosotros a veces no hemos entendido que el proceso del liderazgo constantemente es formación. Y cuando nosotros miramos la Biblia, vamos a ver constantemente que la mentoría se da en medio de relaciones, no de eventos. Que Josué caminaba con Moisés. Y necesariamente Josué no tiene que estar de acuerdo con Moisés. Y Moisés no necesariamente de acuerdo con Josué todo el tiempo, porque mentoría no significa pensar igual. Elí con Samuel. Samuel tenía una relación con Dios y con su integridad muy distinta a como estaba Elí. Elí había perdido la visión, pero Samuel nunca deshonró al sacerdote. Timoteo y Pablo en momentos dados le decía, no puedes despreciar tu juventud y tienes que ser ejemplo. Y Pablo, una de las cosas que más a mí me gusta de Pablo, además de que mucha gente lo tiene como un teólogo allá arriba y no como alguien que sufrió y vivió el ministerio real, él formó y tuvo 2 colaboradores muy cercanos que eran jóvenes, que era Tito y Timoteo, con una importancia teológica y pastoral increíble en todo el ministerio de Pablo. ¿Por qué cree usted que la mentoría pastoral, desde el punto de vista bíblico y ahora como líder de una región completa, es tan importante? Esas relaciones, ese tomar café, ese estar, escucharnos. La mentoría es vital. Eso sí, que el proceso de mentoría me habla de 2 partes. Yo no puedo hablar de mentoría singularizando el concepto. Porque la mentoría, repito, no es un concepto que yo lo desarrollo solo. La mentoría tiene por obligación que por lo menos tener 2 partes. Entonces, para que estas 2 partes funcionen adecuadamente, ¿por qué digo 2 partes? Por lo menos 2 partes, pueden haber más. El ministro que va a recibir la mentoría, el coaching, y la otra parte, el que va a dar la mentoría, el que va a hacer el modelaje a seguir. Ve que en el proceso de mentoría tiene que haber 2 partes. Claro. Es como el matrimonio, 2 partes. Segundo, tiene que haber el acuerdo entre ambas partes para que la mentoría sea efectiva. El proceso correcto de mentoría no puede ser un proceso compulsorio, arbitrario, porque si se hace un proceso compulsorio y arbitrario, puede ocurrir una de 2 cosas. Eso es como una pareja que lo obligan a casarse sin tener amor. No van a ser felices. Y al final se van a separar. En el proceso de mentoría es lo mismo. Claro. Si el que va a recibir la mentoría no está de acuerdo con que este mentor esté con la muela de atrás, ok, pero va a escuchar, pero no va a accionar. Porque eso que usted menciona me parece súper interesante porque la mentoría transmite carácter y no solamente conocimiento o información. Y yo quisiera que usted pueda seguir expandiendo sobre eso. Y en medio de lo que está hablando, ¿qué usted recomienda a los pastores en ese proceso? Porque es que es vital para que la mentoría sea bien efectiva y tenga... que usted me conoce un poco. Yo soy como persona dirigido a resultados.
Desde niño. Aún en mi casa, con mis hermanos, con mi papá, siempre tuve ese roce porque yo siempre, desde niño, Dios me creó así. Mi carácter va dirigido a resultados. Si yo estoy en una posición y no veo resultados, ¿qué yo hago aquí? Si yo estoy en una pastoral, en una iglesia, y yo no veo resultados, es más, yo he tenido la posición de reunirme con la Junta de Gobierno, la Junta de Oficiales de la iglesia que dirijo, se lo he dicho en varias ocasiones. El día que yo no vea resultados aquí, ese día yo dejo de ser pastor aquí. Claro. Porque mi formación no es para entrar en un mantenimiento, no. Tiene que haber resultados, porque cuando tú estudias la Biblia, el mensaje de Cristo fue dirigido a resultados. Y usted bien sabe que a veces tenemos muchas personas dentro del ámbito eclesiástico. No, Dios no mira números, Dios no mira resultados. El himno pentecostal del tiempo tuyo, pastor, que aunque te quedes con uno, pero que pase la prueba. No, ese no es el propósito de Dios, que el pastor se quede con uno. Así es. Yo soy de los que creo que la iglesia es un ente vivo. Y el ente vivo nace y crece y se desarrolla. Ahora bien, esa relación entre el mentor y el que recibe la mentoría es vital. Detalle particular. El que recibe la mentoría debe sentirse cómodo con el mentor. Pero el mentor no necesariamente es una persona que tiene un resumen de estudio que es necesario, no me malinterprete, es necesario. Pero para que haya una buena mentoría, tiene que haber carácter en el mentor. Yes. Tiene que haber una trayectoria en el mentor. Yo no puedo poner como mentoría a un estudiante de cirugía, a un médico que tiene unos estudios vastos, pero nunca ha extirpado ni un arnés. Que no sabe lo que es coger un bisturí, cortar. Simplemente el aspecto teórico. Así es. Quiere decir que ese mentor podrá servir de mentoría en la teoría. Pero como un mentor de un cirujano, para estar pendiente si usó el bisturí bien, si cortó donde debía cortar, no sirve. Así es. Porque por más preparación que tiene, tiene lo práctico. No tiene lo práctico. Y así mismo ocurre en el ministerio. Se necesitan mentores con carácter, que el que recibe la mentoría no tenga por dónde señalarlo, que sepa, me está hablando de crecimiento, pero él, cuando estuvo frente a una congregación o estando frente a la congregación, su iglesia creció. Claro. Me está hablando. Tiene que haber coherencia de lo que voy a enseñar con lo que vivo. El mentor requiere unas características que apoyen lo que enseña. Y en medio de eso, obispo, ¿qué diferencia? ¿Verdad? Usted supervisa líderes. Y hay gente que son muy buenos supervisores, que tienen la capacidad de señalar. Y la supervisión a veces se ve desde que tú hiciste esto mal, tú hiciste esto mal, tú hiciste esto mal, tú hiciste esto mal, esto no funciona, esto es una porquería, esto está muy simple. Y a veces somos muy capaces en esa área. Porque tenemos una posición y la posición nos da la capacidad de supervisar. Pero dentro de lo que nosotros hacemos hoy como pastores, ¿qué diferencia existe entre simplemente supervisar líderes y verdaderamente desarrollarlos y mentorearlos? ¿Hay una diferencia en eso? Totalmente. Y quiero mencionar, Jonathan, para ampliar esta pregunta, porque a veces hay un concepto erróneo de las nuevas generaciones de que son apáticos a recibir mentoría. No, están abiertos a recibir mentoría. Lo único que el mentor tiene, y repito lo que dije anteriormente, tiene que tener el carácter y la trayectoria que me hable sin hablar. Y ese es el concepto.
que me da instrucciones sin abrir la boca. Y yo no sé tú, pero yo he tenido en el camino unas personas que no me tenían que hablar mucho. Uh-huh. Con sus gestos, con su porte, me hablaban, me daban dirección. Claro. Y hay otros que yo he visto que hablan mucho, pero enseñan poco. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es necesario, urgente, la formación ministerial, la mentoría a la nueva generación pastoral para trabajar. Y hace algún rato usted mencionó algo que hay que transmitirse a la nueva generación, pero también tengo que aceptar que algunos de la generación anterior fallaron en esto. En muchas actividades. Ser ministro de mantenerse activo todo el tiempo. Uh-huh. Y yo quiero decirte algo, y escríbelo, digiérelo lo que voy a decir. Hay momentos que el mucho activismo, en vez de adelantar, atrasa. Uh-huh. Hay momentos que el mucho activismo, estar envuelto en actividades, en vez de hacer cumplir el propósito de Dios, lo atrasamos. Uh-huh. Porque pensamos que haciendo muchas actividades, moviéndonos mucho, una agenda cargada, aquí estamos adelantando. No. Repito, hay momentos que mucho activismo está deteniendo y es más, atrasando el avance de la iglesia. Uh-huh. No es que somos efectivos por las más actividades que hagamos, sino es desarrollar actividades efectivas. Y en esa dirección, Jonathan, la iglesia le urge. Y yo doy gracias al Señor porque Dios ha estado moviendo el árbol para hacernos reaccionar de que se necesita con urgencia formación ministerial, mentoría, se necesita relevo generacional, uh-huh. Se necesita revitalización de iglesias. Son unos conceptos que son urgentes para la estabilidad de las congregaciones. Así es. Porque nosotros predicamos mucho en muchas iglesias, visitamos muchas iglesias. Y hay momentos que llegamos a alguna congregación que humanamente decimos, cuando nos sentamos, vemos los feligreses que hay. Dice, esta iglesia tiene 10 años como máximo de vida útil. Uh-huh. Porque a veces vemos 10, 15, porque vemos que la mayoría de los feligreses de esa congregación particular sobrepasa los 70 años. Uh-huh. 75 años. Uh-huh. Tú no ves jóvenes, no ves niños, no ves. Entonces, si llega algún joven a esa congregación, no hay espacio para el desarrollo de. Uh-huh. Entonces, ahí es donde todos tenemos que fríamente analizar qué podemos hacer. Porque en términos global la iglesia es del Señor y la iglesia siempre estará en victoria. Pero la iglesia local es propósito del Señor, que cada iglesia local también crezca, prospere y se mantenga. Y a mí me preocupa el hecho, usted ha mencionado algo que a mí me parece demasiado interesante, que es el hecho de que a veces tenemos pastores muy activos, pero dentro de las iglesias locales, y creo que de alguna manera nosotros hemos desvinculado el plan bíblico, que lo que Dios diseñó para que la iglesia crezca era la iglesia local. Entonces, nosotros no podemos ser exitosos en eventos de asociaciones, de departamentos, cuando Dios me llama a mí primero a yo poder trabajar con la iglesia local. El proceso, yo puedo tener una gran convención de X o Y asociación sin revitalizar una iglesia local. Entonces, el trabajo de los pastores debe de ir dirigido al proceso de entender que yo no estoy aquí para controlar la iglesia, sino estoy aquí para servirle, mentorear, multiplicar.
Y quisiera que usted pueda añadir un poquito sobre ese asunto, viendo el comportamiento de la iglesia en Puerto Rico, la experiencia que usted tiene a nivel pastoral, cuán importante es corregir, cuán importante es ayudar, cuán importante es madurar, cuán importante es escuchar, porque yo creo que el proceso de mentoría tiene ese feedback de poder escuchar y pues vamos a pivotear aquí o vamos a transicionar para ir mejorando en esta área. El proceso de mentoría, me reitero, es necesario y urgente, pero es una cadena. Uh-huh. Yo como nuevo pastor necesito a alguien que me dé mentoría para yo ser efectivo en mi labor pastoral, en mis comienzos, etc. Pero también tengo que desarrollar una mentalidad de yo ser mentor a mis feligreses. Uh-huh. Porque la iglesia, como tú dices, el crecimiento de la iglesia. Ahora mismo, yo como líder conciliar, no puedo pensar solamente en el crecimiento de la organización en Puerto Rico sin tener una mentalidad que para que la iglesia en Puerto Rico crezca, yo tengo que trabajar con la iglesia local. Uh-huh. Porque si la iglesia local no crece, por consiguiente la organización no crece. Uh-huh. Pues como tú dices, todo comienza desde el seno de la iglesia local. Y funciones de este pastor, eso es, y lo voy a mencionar claro, es como un concepto que muchos años atrás se daba en Puerto Rico. Habían pastores que comenzando el ministerio pastoral y cuando Dios me dio la oportunidad de dirigir ese comité, el comité de evaluación de solicitudes de ingreso al ministerio, lo que nosotros le llamamos CESIN, empecé en esa dirección y ahora como obispo a todos los nuevos le hago unas preguntas. Si te designamos a una iglesia donde hay un templo que caben 100 personas, no hay guagua, no hay salón de escuela bíblica, el templo está más o menos bien, no tiene silla cojinada, tiene bancos y la iglesia tiene 20 miembros. ¿Cuál es tu prioridad? Uno me dice, le digo, no tiene aire acondicionado. Algunos me dicen, pueden cambiar los bancos por silla cojinada. Hello. No, comprarle una guagua para buscar los feligreses. No, hacer salones por escuela bíblica. Y le tengo que decir, no. La prioridad no son los bancos. La prioridad no es salón de escuela bíblica. La prioridad no es una guagua, la prioridad es que si la iglesia tiene 20 personas, pastorear los 20 para que mañana sean 40. Sí. Porque nuestro llamado es a bregar con la gente. Uh-huh. Esa socialización para que la iglesia crezca no es dar un sermón el domingo de arbitrariedades. La iglesia crece con el calor humano pastoral, con la visita al enfermo, con estar pendiente al que llegó triste, con bregar con el problema matrimonial, identificándote con la comunidad. Ese hermanito que llegó, que quizás tú no sabes si llegó con la camisa estrujada y no te diste cuenta que en la casa le cortaron la energía eléctrica. Uh-huh. Pues mueve, ayuda. Ese aspecto de un evangelio social. Una pastoral de presencia. De presencia, de estar con la gente. Uh-huh. Te tengo que hablar con toda franqueza. La iglesia crece no meramente con un ministerio de púlpito. Uh-huh. Qué bueno. Claro. Porque también el pastor tiene que prepararse para cuando dé el sermón, sea un sermón que edifique, que enseñe, pero también con un ministerio de presencia. Es que cuando tú sigues añadiendo todo esto, te vas a dar cuenta que el problema no es la edad del ministro, no es un problema de cronología de edades, porque a veces, y tú lo sabes, que a veces queremos señalarle, es que estos pastores jóvenes, es que no, mi experiencia pastoral y como líder no está en la edad del pastor, sino es
cómo vamos desarrollando ahora mismo. Y estoy preparando un sermón, pero te voy a adelantar algo. Y dentro del sermón que estoy preparando, en casa, tengo una situación de un pastor jubilado que tú conoces muy bien. Hace algunos años llevó a casa unos hijos de plátano y los sembró en el solar. Y los mejores plátanos que yo me he comido los coseché en casa. Pero el otro año dio unos racimos más pequeños. Yo dije, ¿qué pasó? Y el otro año. Y luego las matas se desarrollaban media enclenque y cuando empezaba el racimito de plátano se doblaba y se caía. Y me dio con buscar. ¿Y sabes qué? Y cada vez hablo con este pastor jubilado, tiene que pasar por casa, sacarle los hijos, replantarlos. ¿Y sabes qué descubrí buscando, Jonathan? Que si tú a la mata de plátano periódicamente no le sacas los hijos y los replantas, los hijos se siguen comiendo el agua, tomando el agua y debilitando a la mamá. Entonces, la mata de plátano cada vez va a seguir dando plátanos más pequeños, más débiles. Entonces, para fortalecer y que la producción sea más, periódicamente tú tienes que sacar los hijos, replantarlos y diciendo, no, ahora te tocó el tiempo de tú solito producir. Y a veces eso es lo que pasa en la iglesia. Queremos desarrollar un ministerio que todos trabajen para mí y para que la iglesia no se debilite. Y lo que ocurre es que nos debilitamos todos. Y la producción cada vez más raquítica. Vamos a cortar los hijos, vamos a replantar los hijos. Y ahí es donde el proceso de que la iglesia va a seguir creciendo. Esa ilustración está extraordinaria. Y hablando de los hijos, ¿qué necesitan hoy los líderes emergentes, ¿verdad? De una manera puntual, que usted entiende que los líderes emergentes deben escuchar, entender, hacer, para poder ser efectivos, relevantes, pero también abrazar la denominación y la visión denominacional que nosotros tenemos? Mira, el concepto emergente, y quiero partir desde ahí, porque a veces tenemos grupos que le asustan más los términos que la definición. El concepto emergente no es un concepto nuevo. Claro que no. Siempre ha existido. Quizás no se utilizaba el término emergente, pero todos nosotros en nuestro tiempo fuimos de la generación emergente. Así es. Son las nuevas generaciones que vienen con estas nuevas ideas, etcétera. Y yo me acuerdo cuando yo comencé el ministerio, choqué porque quizás algunas ideas mías, los que ya estaban, pues chocaban. Quiere decir que siempre ha existido. Ahora bien, cuando hablamos de la generación emergente, la iglesia, los líderes, no tenemos por qué asustarnos, sino hacer lo que debemos hacer. Tú mencionaste hace un rato al apóstol Pablo, que donde algunos solamente lo ven como el teólogo. Pero Pablo fue un mentor. Pablo se encargó responsablemente de preparar pastores jóvenes y ser el mentor de ellos. Y luego se convirtieron en extraordinarios pastores con una efectividad extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Dejemos legado. No herencia, legado. Comparta lo que Dios puso en ti. Voy a usar una palabra hasta cierto punto un poco fuerte, Jonathan. Para poder ser efectivo como iglesia, debemos dejar el egoísmo. Esto es mío. Esto es. Hace poco, un compañero pastor me compartió un pensamiento de Harry Truman. Y Harry Truman
uno de sus pensamientos fue el siguiente: es increíble lo que puedes lograr si no te importa quién recibe el crédito. Escúchalo bien. Es increíble lo que tú puedes lograr si no te importa quién recibe el crédito. Pero cuando estamos más pendientes quién recibe los aplausos, en vez de avanzar nos detenemos porque yo tengo este sueño, no lo voy a compartir porque al fin y al cabo Jonathan se va a llevar los aplausos y no yo. Perdóneme, es que en el reino, en lo que es la obra del Señor, no podemos pensar en un bien individual. Es el bien colectivo, es la iglesia del Señor. Entonces, si todo lo que tú haces es pensando en ti, en tu agenda, en tus logros individuales, no va a ser efectivo. Bendice, bendice, bendice. Con el solo fin de que la iglesia del Señor sea bendecida, sea prosperada y la iglesia crezca. Eso es parte de lo que es el verdadero influencia en la generación emergente. Porque en la generación emergente es que, perdona que hice esta pausa, Jonathan, es para, a veces uno tiene que hacer pausa para saber cómo lo transmite. La generación emergente es más sabia de lo que muchos piensan. Es mucho más analítica de lo que muchos piensan. Quiere decir que la generación emergente no te va a creer las cosas porque sí, porque yo lo digo, porque tiene que ser así. No, tiene que darle una explicación y si no puedes darle explicación con tu vivencia, con tu carácter, con tu ejemplo, es la mejor mentoría. Obispo, estoy súper agradecido de todo lo que ha estado estableciendo y de manera corta para ir cerrando en una o dos oraciones, ¿qué le dices a los pastores veteranos cuando están delante de esta nueva generación? Bien, en primer lugar quiero aprovechar para mencionar que este servidor en uno de sus informes de asamblea propuso como una proyección crear un programa de práctica ministerial y ya se nombró la comisión, ya la comisión rindió informe, ya tenemos el programa listo para comenzar el programa de práctica ministerial que va en esa dirección. Un programa de mentoría, un programa de formación al nuevo ministerio y también en las tres partes, un programa que es dirigido a la pastoral, otro dirigido a los que son evangelistas y otro dirigido a los que son misioneros, misioneras. ¿Ves? Que no lo estamos englobando porque cada parte tiene unas necesidades particulares. A los pastores de más tiempo, no se asusten. No se sientan amenazados. Den gloria a Dios. Porque el verdadero hombre y mujer de Dios se va a sentir satisfecho que aun cuando ya no está, la enseñanza va a continuar. El legado va a continuar. Y ese debe ser la visión de todo hombre y mujer del Señor para que la obra del Señor, la congregación que usted dirige pueda permanecer aun cuando usted no está. El error grave es tratar de desarrollar un ministerio en una iglesia rodeado en usted, pero cuando ya usted no esté, ¿qué va a pasar? Quiere decir que desarrolle en otro, siembre en otro la visión que Dios puso en usted. Transmítasela a otro para que cuando ya no esté, esa misma visión, ese legado pueda continuar y sobre todo el nombre de Dios siga siendo glorificado. Porque de nosotros depende la estabilidad y la permanencia de muchas iglesias locales. Así que hoy a los líderes emergentes les decimos, no caminen solos, no. Busquen cobertura, sean enseñables, honren los procesos y entiendan que el carácter es más importante que cualquier otra plataforma. Obispo, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido una bendición
Y después de esta conversación, yo creo que tenemos que recordar que el futuro de la iglesia no depende solo de estrategias humanas, sino que depende de relaciones, de discipulado, de mentoría. Y quizás una de las mayores responsabilidades de esta generación es formar líderes saludables que tengan efectividad. Recuerda que esto es Emerging Leaders TV y te damos gracias por estar aquí sintonizándonos. Comparte y dale like a esta página. Tu esfuerzo merece respaldo y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.